من 1958 جو كخوا ثم نحس المحاضره لان لي ريفونديكاسيون اللي عرفتيني كيكملوا que el vídeo que hemos visto aquí es una historia de 1958-59. Solamente esa etapa necesitamos un acto para poder explicar todo lo que ha pasado en ese momento. باسكو ان سيرتان مومون السينما وضنا راسي الفيلم يقال في راس اللي قالوا لي ديش tiene certains significados. Dice que no, como han llegado al último del vídeo hay unas reivindicaciones del 58 que son las mismas de hoy día que tiene Herak el norte de Mali. Entonces, ahora dice que حسنا بالتالي لحد الساعة أقل نقي المخزن عالي الدرس اللي اسمه مخزن de 58 al 82. Y que la misma política, la misma historia del Makhzen que del 58 se vuelve a repetirse en 2018. Mais bon, رخاء نسيو شو تيخ الحراك نعقب الحراك ولكن الحراك كأوروبا من زمان شنو كأوروبا لازم ندفع الحراك. Y hablamos de Herak en Europa, vamos a empezar a ver qué podemos aportar nosotros desde aquí de Europa para Herak de Rif. جاء 2008 2012 جي بروكسل غادي يجي المنظمه القرص ايضا معرف الى معروفه بزاف كي بلجيك وخلي النظام الى السنيت الى تشمين تكشين الوقفه نيوم تكشين الحاجه راح رانا نظميه يهودا نديرين فرح. Sí, que en 2012 teníamos en Bélgica una asociación que se llama Grau y cuando nos reuníamos y teníamos 100 personas era la felicidad más grande del mundo. Hacemos fiesta, cuando hay 100 personas hacemos fiesta. كل شيء مشاكل نستوعب المشاكل اللي توقع نكاري في امن الحراك اكتوالمون ولكن الى غانوا بزاف من يهودا تاع خريطه. Hablábamos de lo mismo, de los mismos puntos, solamente que el momento tiene otro color. من بعد يسيد رخاء قناه ديالي من بعد يسيد في 20 فبراير حركه 20 فبراير دابا خصها المغاربه كلشي ماشي اللي فينوها ماكسيموم من الصفوه كي بلجيك دارت 8 يهودا. Después vino lo que es la Primavera Árabe 2011, que es una causa de todo Marruecos, del pueblo marroquí, no de Rif nada más, y salíamos 300 personas a la calle en ese momento. Marroquíes, no marroquíes. Marroquíes. Et heureusement, alhamdoulilah, الحراك ولكن نساواه واش مليونير مبدئيا لا نساواه واش 2000 يولان عبان خمين داكسن. Y gracias a Dios cuando llegó el Hirak hoy por hoy salen y solamente refinos no marroquíes lo más sino refinos salen miles y miles y es una cosa que hay que apuntar la historia. Alors d'ailleurs ça انا عزو ما غا الحراك السفر ديالنا سي لا كيستيون جن ما غا الحراك السفر ديالنا لان غادي يعتمد شي مسائل مهمه جدا. الحراك نعرف حراك ديمقراطي سلمي الابداعي. Y la pregunta que nos hacemos es por qué el Hirak llegó a salir a sacar a la calle tanta gente, porque normalmente lo suyo es democracia, libertad y paz. Democracia pacífico, es un movimiento pacífico, democrático y creatividad, la creatividad de este movimiento. المظاهرات مثلا بيكاسو مثلا غيرنيكا استعمال بزاف دونك سي ان موفمون نخوبل يجن ياك. Sí, que es un movimiento como utilizaba también lo que es el Picasso en sus formas de acción, es un movimiento que es un poco globalizado a nivel internacional. En plus de ça, أحسن ثاني movimiento استعمال jóvenes الشباب en plus de ça des مغاربة البوديوم يسنيك بالمغاربة الحراك السياسي كما تسمع سي très important. Y digo que lo que más ganado es que en esa lucha, en ese movimiento ahí salen las mujeres a la calle y los niños, que antes no salían nunca las mujeres a la calle. Los niños, los jóvenes, جناح تجديد منايا كاعي ومشى جناح تجديد الحراك الوطني بحيث انه كل شيء يبدا صحي السنسكس يعني غاسن تدافن داك السي خنسن وكنمشي ايديولوجيكو دونك صحي السنسكس جناح صحي السنسكس. Sí, que el movimiento del Hirak, todo el mundo se siente identificado con ello, mujeres, jóvenes, niños y marginados, todo el mundo se siente identificado con ese movimiento. Donc,
نيجي ديليما سي كو اوليو نشني ندافع انا نمشي حاجتي الى المغرب في المغرب اذا غيس نهز نشني للخارج الديليما نورمالمون نشني قضيه الدول الديمقراطيه نهم ديال الاحزاب خصها تمشي حاجتي يعرف ولكن ديري فين يعرف اذا غيس كانت كتس واش حاجه سي الديليما. El dilema que tenemos es que nosotros, en realidad, como aquí de Europa, donde tenemos medios y formación políticas, nosotros teníamos que dar algo al RIF, pero al revés. Esto ocurrió que los referios nos han dado una lección para nos ha despertado para unirnos. باسكو الحراك الكاري في ضغط السفن شي تمشي رياكسيون ولذلك الحراك الكاري تحتاج الدعم منا بزاف من زعما فين يخص السنه ديال الحراك. Que los referios, los de RIF, los habitantes de RIF, los que nos han incentivado o motivado para salir a la calle y motivarnos, con lo cual necesitamos hacer el doble esfuerzo para ayudar al حراك de RIF. البروبليم الاخرى من يقيم تسمى السوار من زمانك من بعد عام و3 شهور يخصها نمشي فين السواق يخدم يعني يخصها نخدم يخصها نطوى الخدمه ثما نطوى بزاف وتجي شي نقيم بالمظاهرات وهذه الوقفات وانما نحاول بامكان نطوى الطريقه نخدم ثما. Después de un año y medio de lucha del Hirak aquí en Europa, pues lo que necesitaremos es crear nuevas formas de manifestarse o de intervenir a nivel político, social, pero no solamente a la calle. يخصها نعمل لونيكو بايس ديال المواسقه ديال اوروبا تخدم لك الاحزاب اسبانيا بوديموس شنو اللي بيجي ونخدم شي الاحزاب كي فرنسا على خو غاسبوهم ما خصنا نتساعد ما غنخدم شي الاحزاب نحاول الحراك خصنا الاحزاب اللي جنب اوروبا ماشي. Que lo curioso de que Europa, como él vive en Bélgica y hay mucho movimiento en Bélgica, Holanda y Francia, ahí no han llegado a entablar relación con los partidos políticos de esos países. Solamente en España, con Podemos y Izquierda Unida, hemos llegado a conseguir que su apoyo, pero arriba en Europa ningún partido. Dice que no lo dice porque está aquí, que no está aquí, no es la realidad. السؤال يخصنا نطرح في ما اذا نرجع نشني ونشحن داك اسبانيا ونرجع نشني بلجيك نستطيع شويه ديال نتعامل مع حزب بارتي دو ترافاي دو بلجيك بارتي كومونيست نستطيع كيس نخدم شويه ما خدمتنا نشني دانيتي وزعما الحركات ندعم كاين المواجهه في المخزن التناوش ديال المواجهه ما تندعمش المظاهرات وهذه الوقفات يخصنا في الاحزاب ان نتعامل بالمنظمات اذانيتي سنديكاتو ذات الموافقه المنظمات الاجتماعيه يخصنا كيس نعاملها بالشعوب الاوروبيه وشي نبقيو نحرروها. Que algo fallaba en este año y medio, casi un año y medio, en no poder comunicarnos con los partidos políticos de toda Europa, porque son necesarios para poder llegar a dar apoyo a nuestra causa y a la causa del Hirak. Y nuevamente es la fuente, es la manera justa, digamos, es la manera adecuada para poder hacer presión sobre el régimen de Marruecos del Makhzen y conseguir los derechos que Marruecos, el norte de Marruecos. لأن المخزن نتاع من تيتشوكان ما لاحظنا المسائل اللي تهم مثلا العلاقين ساك اسبانيا العلاقين ساك الاتحاد الاوروبي التمويل ما الحل فلسطين عاد يتفاقا شي نغول المظاهرات etc. ماشي بس باش Que el Makhzen, lo que más le molesta, lo que más le duele es que cuando le tocas los partidos políticos o los gobiernos o los intereses o lo que es la Unión Europea, es decir, cuando le tocas esos intereses, eso es lo que más le duele, no la calle nada más, la calle es una parte de lo que es la lucha. وي كيسون بارتي تسمى لمنا حنا من المظاهرات والوقفات ولكن خصها نشوي نحاول مكان ان نوجه خدمتنا بريسيز ابخي ان مو يدني خصها تيني بلو بريسي بلو راسيونيل pragmatique surtout. Que es el momento adecuado, después de un año y medio, de verdad trabajar y de fijar una meta y meterse llenamente con los partidos políticos que nos apoyan o apoyan nuestra causa para poder hacer más presión y más lucha contra los Makhzen de Marruecos. الأسئلة اللي تسقط شكل السيور خلاف العلاقة بالميديا
كومونيكاسيون يتفقوا بان بيرسوناليتي يتفقوا بانه الحراك يحظى ديال الميديا مليح ولكن يحظى ديال وقت تشميتي لي شي حاجه زوج ما يقيم ديال الميديا ديال يقيم كورنا ديال البايس كورنا يعني حنا غاديين شي حاجه باش تعتبر بان نصيوض الصوت نعرف يوض كلشي الميديا نيويورك تايمز لو موند ليبراسيون ماني خصم دونك نيالي جو نخدم ولكن خصك نكملوها. Que nuestra lucha del Hirak en ese año y 3 meses o 4 meses realmente sí ha llegado a los medios de comunicación a nivel mundial y porque ha hecho eco en todo el planeta Tierra y todos los medios de comunicación han hablado del Hirak y del Rif. Solamente tenemos que insistir y ir a más e intentar más, digamos, llamar la atención de los medios de comunicación de una forma más objetiva. دونك كل شيء خصنا غنضيريج الاستراتيجيه من النظام الجديد سواء محاسبه ديال النظام باش نواجه المخزن ديال اوروبا يعني باش نحسن الضغط ولا مثلا استراتيجيه كومونيكاسيون محاسبه ديال السيو ديال الميديا ايتترا كل شيء اللي نتيجه لنا استراتيجي خصك تنيك غنضيريج الجديد حما داك الحركه غادي ينجح ما نقيم الطريقه يا وهاتنتي نقيم طرح نقيم النواب بالنسبه لي الراي que la situación actual nos exige buscar nuevas fórmulas para poder llegar a ganar la opinión pública y a conseguir los derechos que queremos en el Hirak y en el Rif. المنشد صحفي غادي مثلا الاكراد سقادني يذكر ارتياب ونا ليستا تونس قاع مثلا يموت كي تدخل تركيا كي سوريا يبدا مش حاجه رازم دودرين الى اخره ونخلص حتى الطريقه نخلص. Dice que él es periodista y, por ejemplo, en el caso de los kurdos, cada 3 días le mandan a él una lista de todos los muertos desde el ataque que hubo de Turquía. Le mandan cada 3 días los muertos que hubo, las casas de Rumbao y todo lo que, los detalles que pasa ahí para poder difundirlo, porque es su trabajo. Que nosotros no sabemos exactamente cuánta gente son detenidos en el norte de Marruecos hasta el momento. No tenemos la lista de la gente que le han destruido casas, bienes, no tenemos información exacta de lo que está pasando abajo. Y la lista también de la gente que ha pasado cárcel y ha pasado 6 meses y han salido de la cárcel. Tampoco tenemos la lista. بالنسبه لجنيج النوع من الفوضى خصك نعذر هما تفهم راحه. Dice que parece que hay un caos que tenemos que organizar, que es un caos que desde ese movimiento del Hirak dentro del país como fuera hay un caos que tenemos que poner punto sobre punto para poder llegar a la gente lo que está pasando en el norte de Marruecos. Dice ya eso suena fuerte pero tenemos que decir la verdad para ir para adelante. Et je force على الأسئلة أحسن باش باش أما نقص dice que puede abrir un debate para preguntas al público si la gente quiere preguntar algo sobre el tema del Hirak a nivel de Europa o en el del Rif. En tout cas, أولا كانوا الحراك يولي كيتجا الحبس حدا الجنان يخصها نقيم نبدل ولابد من الدفع خاصة الدفع كي يبني بشرط فرنسا الحبس النقطة لمس ديالو هذا كاين الكومونيكاسيون. شكرا. Que lo más importante, lo más primordial para nosotros hoy día aquí en Europa o en todo el norte de Marruecos es luchar para liberar a todos los presos políticos de opinión que tenemos en Marruecos. Ese es un deber nuestro que tenemos que hacerlo día a día y para conseguir la liberación y después hablaremos de las reivindicaciones que tenemos ahí enfocadas. Gracias. Muchísimas gracias, David. Le paso la palabra a Yusra. Hola, buenos días. Bueno, buenas noches ya. Hablaría en rifeño, pero necesitaríais que Ahmed volviera a traducir al rifeño. Así que en español. Bueno, simplemente soy estudiante de sociología, no soy socióloga, ni periodista, ni politóloga como mis compañeros, así que me vais a perdonar y esta es mi primera charla, debate, lo que sea. Como decía al principio del documental, uno de los temas que aparecía, hay que pasar, para evolucionar la historia hay que zanjar el pasado. Y eso es algo es un camino que tiene que recorrer Marruecos porque tiene mucho pasado que zanjar.
y mucho con el pueblo del Rif, que en general es con todo el pueblo, pero con el pueblo del Rif tiene muchísimo que trabajar. No voy a ir tan atrás como la revuelta del 58-59 en lo que iba a documentar, pero sí que hay que recalcar que antes, o sea, si la revuelta se hizo antes de que el rey Hassan Thani fuera rey, era un jefe de las armadas. Después de su reinado del terror y demás, llega Mohammed Sadis y el pueblo deseaba su llegada, porque pensaba sobre todo que iba a ser un gran cambio para la población, porque lo vieron como una persona que iba a defender los derechos humanos de la gente, de la población en general. Y utiliza eso el rey al llegar llega en el 99 a ser rey, y en 2001 crea un consejo y denomina, perdón, voy a leerlo porque no me lo sé, bueno, no sé cómo se llama el consejo, pero la figura del defensor del pueblo, Diwan al-Medeli, no sé si lo he dicho bien. Bueno, pues este consejo se supone que tenía que denunciar la represión de su padre, pero poco ha hecho. Más bien este consejo al final lo que hace es pues realzar los logros de Mohammed VI y Mohammed VI y poco más. En 2004 se constituye Instancia, Equidad y Reconciliación, que sirve para aclarar los casos de violaciones de derechos humanos durante el reinado de Hassan Thani. Bueno, pues este organismo logra realizar informes en los que las víctimas de la represión de padre Hassan Thani consiguen hablar de lo sucedido, denunciarlo, se le lleva los informes a Mohammed VI, pero aunque se hayan reconocido oficialmente los crímenes y los responsables de estos, no hubo consecuencias ni penales ni políticas. Es más, hoy día sigue habiendo en el poder gente que en el gobierno de Hassan Thani participó en estas represiones y torturas en las cárceles secretas que tenían. Voy a hacer una aclaración aparte. Todo lo que vaya a decir yo lo digo en mi nombre, no digo ni el nombre de Irak, ni de Podemos, ni de nadie, ¿vale? Para aclarar. Luego, aparte de la represión que sufre el pueblo de Rif a manos de la dinastía alawita, se prohíbe el amazigh, como dijeron antes. Marruecos es un país muy plural. Aparte de que se habla el español, se habla el francés, el árabe y el berber, que más de la mitad de la población tiene raíces tanto culturales como de la lengua tamazight. Pero aún así se prohíbe el tamazight y el español, y oficiales se hacen solo el francés y el árabe. Se intenta revisar a la población y hoy día el berber no es un idioma oficial, o sea, no está en todos los ámbitos de la política. Incluso hoy día se está pidiendo que se incluya al menos en la justicia. En 2001, Mohammed VI anuncia que va a rehabilitar la lengua tamazight y va a introducir en el sistema educativo nacional y crear el Instituto Real de la Cultura Berber, encomendando a este instituto la salvaguarda, promoción y refuerzo del lugar del amazigh en el espacio educativo, sociocultural y mediático nacional. Pero nada de eso ocurre. Es más, un periódico holandés reveló una instrucción del gobierno marroquí a todas sus embajadas y consulados con una lista de nombres que estaba prohibido registrar, y entre ellos estaban los amazigh. Un responsable marroquí argumenta que, cito textualmente, prohibimos los nombres bereberes porque entran en conflicto con la identidad marroquí y abren la puerta a la dispersión de nombres sin significado. Bueno, luego ya con la llegada de la Constitución de 2011, que dicen que no es una reforma constitucional, sino una constitución, porque el último apartado de esta supuesta constitución lo que hace es anular la anterior, 96, ¿verdad? Vale, gracias. Bueno, pues ya en la Constitución de 2011 la lengua amazigh sigue sin tener reconocimiento oficial ni enseñarse en las escuelas. Yo, por ejemplo, lo he vivido en mis carnes. Hace 2 años tuve que ir a una comisaría marroquí en Prinzat, Nador. Tuve que ir a papeleo sobre DNI y demás. Y yo hablo nada más que español y también bereber, a duras penas. Y al entrar entré con mi tío, que me estaba acompañando, y el policía sentado en la oficina, con un aire de superioridad, se dirige directamente a mi tío. Entonces yo le dije, perdona, soy yo la que se va a sacar los papeles.
Me mira un momento y vuelve a girarse a mi tío y me responde. Claro, encima le hablé en Amazigh, pues le molestó más, aparte de que fuera una mujer. Si le dije no es mi tío, le digo te estoy hablando. Me mira otra vez, sigue hablando con mi tío y ya en ese momento pues decido pues marcharme. Y al final quien me acabó los papeles fue mi tío, un hombre hablando en árabe, sin más. Bueno, aparte ya de eso, antes decía mi compañero sobre la importancia de los que estamos fuera de Marruecos, los que estamos en Europa, los inmigrantes o hijos de inmigrantes. Yo creo que es importante que los hijos de inmigrantes no perdamos nunca nuestras raíces, saber de dónde venimos y por qué estamos aquí, por qué no hemos nacido en Marruecos ni en la zona del Rif. Tenemos que ayudar sobre todo a nuestros hermanos hoy día porque sabemos que sus familiares, en general todo el mundo tiene varias familiares en la cárcel, si no desgraciadamente ha fallecido y sabemos que en esa situación cualquiera abandona la lucha y está disminuyendo un montón la lucha. Entonces desde aquí, ya sea por vías políticas, ya sea por cualquier vía, tenemos que ayudarles en la lucha. Nosotros somos una de las principales entradas de dinero en Marruecos. En Marruecos las remesas de los inmigrantes somos el 20% de la población marroquí. Y la liquidez que llega a Marruecos es increíble. Damos más dinero a Marruecos con las remesas que el turismo. Y gran parte de este dinero va directamente a la dinastía alauita, porque entra con instituciones financieras y tiene una gran liquidez. Y esto es un problema en general, ¿por qué? Porque los inmigrantes, además de dar dinero directamente al Makhzen, lo que hacemos es que los que emigran, se ven forzados a emigrar, son jóvenes. Y estos jóvenes, la dinastía prefiere que se vayan, porque estos jóvenes, la juventud se sabe que es el principal sector que ataca directamente al poder cuando se cansa. Si la miseria llega a la juventud, se prende la mecha y se prenden las revueltas. Entonces, cuanta menos juventud haya y más se emigre, mucho mejor para la monarquía marroquí. Luego, aparte de las remesas, lo que hacen es aliviar gran parte de la miseria. Si mis abuelos no recibieran las remesas que les envían sus hijos, mis tíos, vivirían en la miseria, y así con todas las familias. Entonces, la mecha prendería enseguida. Pero con esto, al aliviar la miseria, pues la gente se siente bien, se siente tranquila. Que no llegan a fin de mes, pero tienen con lo que sobrevivir, al menos. Y aparte, no sé qué había dicho mi compañero que quería añadir. Bueno, eso, que no ha habido muchos cambios, como ha dicho Ahmed, desde el siglo pasado hasta hoy. No ha habido cambios políticos, ni culturales, ni siquiera se ha pedido perdón por el daño hecho a la zona del Rif y a los rifeños. Y poco más. Bueno, también agradecer a todas las mujeres que han salido tanto en el Rif, dejando claro que también valemos, que también tenemos la capacidad para salir a la calle, que también pedimos nuestros propios derechos, que ahora, por desgracia, hemos tenido que dejar de lado todos los derechos que se estaban pidiendo para pedir únicamente que suelten a los presos. También a las mujeres que salen desde Europa, que luchan aquí como las que estáis aquí. Y nada, poco más. Pues, si os parece, abrimos un turno de palabras y de debate. Salih. Yo quería agradecer, por un lado, al círculo de Podemos de aquí de Recibo, porque al final estáis permitiendo, como decía, rescato lo que decía el compañero sociólogo, decía, la diáspora rifeña, estamos llevando la voz del sufrimiento de los rifeños y rifeñas en nuestra zona, la estamos llevando a todas partes, y vosotros, bueno, pues habéis sido el canal que en este momento nos lo ha permitido. Y aprovecho para hacerte la pregunta a ti. Más que una pregunta, es una reflexión. Planteabas que al final Hira, tanto las reivindicaciones en Marruecos, ahora las estamos dejando de lado para reivindicar únicamente o principalmente la libertad, la puesta en libertad de todos los presos políticos, ¿no? Que ni siquiera sabemos los que son. Hablamos de falta de organización.
porque realmente esta estructura se crea y sale desde la calle, sale desde la necesidad de la lucha pacífica, como bien has recalcado. Pero ¿qué planteamos? ¿Qué podemos plantear nosotros como rifeños y rifeñas que además queremos aportar, queremos beneficiar la situación de nuestro pueblo? ¿Cómo podemos, de algún modo, intentar llegar a esa organización que es tan importante, ¿no? Porque efectivamente es un poco penoso que no sepamos de cuántos presos políticos estamos hablando, de cuántas condenas actualmente hay firmes, de cuántas personas han salido en libertad provisional. No sabemos nada. Hablamos de cifras, ¿no? 500, 600, 1000, 2000, he escuchado yo. Pero ¿cómo podemos abordar eso, ¿no? ¿Cómo podemos plantear? السؤال مهم. سؤال طرح الاسئله جدا مهمين طرحتهم، يعني انه كنغير من زمان نقدم شنو Por eso yo lo he dicho en castellano porque sí que un poco entiendes. السؤال يطرح هو السؤال المهم من زمان نقدم شنو اوروبا مش بيرسونيلمون سوا خير سوا تشاشي شي منظمه اش قاسي خصها ديري اون اورغانيزاسيون تجمع لي فيهم كلشي افيك ديفيرنسيانس يعني انه ظهر ديال اختار بلاد شي دي الجمهوريه ريبوبليكانوس ايتترا الى كلشي غاس الحق هذا فكا وكيخص وزمان كشي شنو نفكاشي، ولكن من غير تهمنا خصنا نخدم الف دونك خصنا نفكاكي شي حاجه خصها نفكاكي جن استراتيجي وخصنا نجيب عليه وغايقول الجواب وغايقول الحل ولكن خصنا نفكاك. Dice que él personalmente no tiene la vara mágica para darnos una solución a eso, pero que en el momento actual tenemos la obligación y el deber de organizarnos, de hacer una estructura, formarla, donde caben todas las dos partes, donde caben todos los movimientos que hay aquí, porque han surgido mucha gente, mucho movimiento dentro del Herat, algunos que llaman al separatismo de Rif, de Marruecos, que es un tema muy grave en ese sentido, pero hay que crear una organización para englobar a toda esta gente y buscar la forma de organización. حاجه اثنين وهو انه نطرج شيء هذه جماليه على المستوى الاوروبي. برد وقع لا شي الدوله اسبانيا فرنسا بلجيكا يمكن ان تمشي المثل، يعني تايك جات المهم انه خصها شي نهار هذه بدا حد شي الدوله غادي شي حاجه، لانه شي نهار يجي الثقافه الدول اللي تعيش خصها تستعمل باش زي نذكر ياك dice que no hace falta. Sabemos que perfectamente que la diáspora son 5 millones de rifeños que hay aquí en Europa y que hay 8 países más principalmente donde hay muchos rifeños. El problema consiste no hace falta crear de momento una organización, un grupo organizado todo el Herat, toda Europa, sino por lo menos en España, por ejemplo, Francia, Holanda, en algún país se hace se forma una estructura para que dé ejemplo a otros países para poder organizarse a nivel europeo, como se hizo, se lo ha añadido, aquí intentando viajar aquí en Madrid con Podemos, lo que hemos hecho para poder entablar nuestra relación, y ahora es un ejemplo en Europa, está intentando meterse con los partidos políticos en Europa, con la izquierda. Yo quería preguntar también al periodista, desde tu posición como rifeño en un país europeo, ¿cómo ves tú, bueno, a mí me afecta y no soy periodista, pero cómo ves tú que haya detenciones a periodistas o si tenéis algún contacto con los periodistas del RIF, bueno, no solo rifeños, sino también marroquíes, si hay alguna lista, ya que no hay una lista de presos en general, de población rifeña detenida o afectada, si hay algo así, no sé si me lo han explicado. Donc
سيدي في خط الجزر هو نش وذي الاعتقالات وذي يستهجن شيء لانه الوخزن ممكن متسخ خمس ويبدل شيء 59 دونك يعتقل اليودان يعتقل صحفيين مش كجمهور حاسب كوني الى قيد اليسار حاسب كوني شيء اللي شنو حاجه تجديد ما نسمعش. Él como periodista y perteneciendo a la izquierda, militante y periodista de toda la vida, no le extraña que en Marruecos puede haber muchas decisiones de los movimientos de Irak, como de los periodistas que ejercen el periodismo en Marruecos. No le extraña porque conocemos el sistema, lo que es el gobierno marroquí y demás. المغرب الدولة الوحيدة كالعادة يحكم خجل وصحفي ويخدم شي لمدة 10 سنوات. Marruecos es el único país que ha condenado a un periodista que lleva 10 años sin trabajar. Que trabaja en un periódico español de Ali Mrabat. Sí, que trabajaba en el periódico español que se llama Ali Mrabat. إذا ولكن أكي صحفيين غالب يجن حاجة المليح وهو غالب أناليست يولاني كيتوظفون من السماني جان من شحال اللي يتوظفون. البريوديك الوحيد اللي غانوا ليست هو المسائل اللي عندنا Lo bueno de esto es que nosotros como periodistas sabemos exactamente cuántos periodistas han detenido, quiénes son, dónde están y dónde y cuándo se los han condenado. Vamos, que sabemos todos los detalles sobre eso. الحاجة الوحيدة إيجاد تاع فهمت ديال الوقت ثانيتي هو نتحكي ماشي قانون الصحافة ولكن القانون الجنائي. Sí, dice lo más que atrae la atención es que ya no los condenan como periodistas, se los condenan ¿cómo se llama? Con el Código Penal. Con el Código Penal, no con el Código de la Prensa, Marcos. El Código Penal, Sí, unos delincuentes. Es como criminales, los tratan como criminales. La compañera. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Se escucha, no? Vale. Me alegro de tener esta oportunidad de compartir este espacio. Yo participo en la coordinación de apoyo al pueblo mapuche, que es un pueblo que lleva resistiendo más de 500 años a la colonización e invasión del Estado chileno y ahora está en resistencia contra la invasión de las transnacionales en el territorio, ¿no? Ante la pérdida de la cultura. A mí me gustaría saber cuál es la demanda que tiene el pueblo rifeño en este contexto, ¿no? Porque la desconozco, o sea que me gustaría saber, sé que tenemos muchas cosas en común como pueblo, pero me gustaría tener una mayor concreción de la demanda, porque el pueblo mapuche está reivindicando el territorio, ¿no? La ocupación, hay muchos montajes policiales para detener y seguir atentando contra los derechos humanos de los líderes mapuches que están activos, pero en paralelo a eso me gustaría saber si seguimos siendo semejantes en la historia, ¿no? Bueno, las principales reivindicaciones que tenía eran de ámbito económico, cultural también. Cultural, bueno, por ejemplo, como decía antes en el vídeo, que hubiera representación rifeña en el ámbito político, tanto local. Lo que ha hecho los problemas últimos de estas últimas décadas es crear regionalismo en la zona. Ahora lo que se pide es mayor autonomía para el RIF por la mala gestión de la política en las cuestiones locales. Aparte de la representación política, pues el 40% de los jóvenes, solo de los jóvenes, está en paro. Hay una sola unidad industrial en la ciudad de Alucemas, cuando en los años 80 había como 15, y eso es en época de Centenio. La derogación del decreto real del 58, que establece a Alucemas como zona militar. Fin del bloqueo económico de la región, de la corrupción generalizada. Mejorar la situación del empleo y de la zona y acabar con el paro, sobre todo del juvenil. La puesta en marcha de programas que mejoren la producción agrícola y creación de infraestructuras. No olvidemos que Alucemas es una de las zonas más fértiles de todo el país y sufre
sufre de problemas agrícolas. Mejoras de la red de comunicaciones de la provincia, puesto que tienen problemas orográficos y malas comunicaciones con el resto del país. Construcción de una universidad pluridisciplinar. La gente del RIF, tanto de Alcemas como de Nador y otras zonas, tiene que desplazarse hasta Usda, que está a 2 horas a menos desde Nador. No sé, de Alcemas 5 horas. Para estudiar en la universidad. Aquí mismo tenemos a Sana, que su prima tiene que vivir, es de familia precaria, o sea, tiene una situación muy precaria y tiene que mantener a su hija viviendo en Usda, pagándole una estancia, pagándole los estudios y estudiando a 2 horas de su familia porque no hay una universidad cercana. Aparte, un centro de oncología. La región de Alcemas tiene más del doble de casos de cáncer que en el resto del país, porque después de la guerra del RIF se usaron armas químicas y aún se tiene como herencia cáncer. Y no hay centro oncológico ni un hospital. Se piden además centros, ¿cómo se dice? Centros médicos, ¿no? No hospital, sino centros médicos, ambulatorios, sí, perdón. Inserción de la demasiada en la justicia y otros cambios, pero lo que decíamos antes, que lo triste es que se ha tenido que dejar de lado todas estas demandas porque ahora lo principal es que suelten a los presos políticos. Y en el caso que decías de, esta era la pregunta que tenías, los presos, periodistas presos, ahora mismo creo que son 8, ¿no? Y algunos de ellos independientes, no pertenecen ni siquiera a periódicos, no son periodistas, porque además en Marruecos para ser periodista no te vale con estudiar, sino que tienes que pedir permiso al Estado. Y mucha gente ha pedido permiso para ser periodista y la respuesta ha sido negativa. Causas, ninguna, simplemente que no les da la gana. Entonces, ahí está. No sé si te he respondido. ¿Hay alguna demanda de territorio, de autodeterminación? No, de autodeterminación como tal no. Más autonomía, regionalismo, pero a nivel local de que haya más representación rifeña como os he dicho antes, hasta incluso la policía es toda árabe. O sea, tú no vas a cualquier funcionariado y es árabe, no te vas a encontrar con población rifeña como funcionariado, ¿sabes? Sí, gracias por la ponencia, es interesante. A mí me gustaría saber, ya que hablamos de presos de opinión o políticos, ¿no? ¿Cuántos, el número, ¿no? Las cifras de los presos que hay actualmente y pertenecen al movimiento del Heraclio RIF, ¿no? Y qué condenas ha habido y por qué se está retrasando constantemente los juicios y hasta cuándo se puede retrasar, ¿no? Eso es por un lado. Por otro, pues quería hacer una aclaración sobre la lengua amazigh. En Marruecos su reconocimiento ha sido si no recuerdo mal, en el 94, la época de Hassan II. Por supuesto no lo ha hecho porque quiso, ¿no? Sino por una presión social y porque la situación lo requería. Y eso fue en el 94. Y es cuando dio sus, directrices para que se enseñe la lengua amazigh en los colegios. Luego, en el gobierno de Yusuf en el 99, que es cuando se afianzó más, hizo un reconocimiento también como oficialidad de la lengua amazigh, ¿no? Pero no entraría y la reconoció también la Constitución del 93, pero no se reconocería oficialmente por la Constitución hasta el 2011, efectivamente. Pero eso, o sea que no ha sido hasta las revueltas árabes, como se ha dicho en la mesa, sino mucho antes. Y otra cuestión que quería resaltar es, ¿no creen que la forma como se planteó el Hirak del RIF se hizo de forma equivocada, en el sentido de que las mismas reivindicaciones adoptadas por todos los marroquíes se pusieron de aparte y se dio una imagen como que el RIF es el único marginado, el único que no tiene infraestructuras, ni hospitales, ni
ni centros médicos, ni fábricas, etc. Olvidamos, por ejemplo, las regiones de Rashidiyya, Ouarzazate, etc. Todas esas regiones que son. Tampoco viven en un vergel, perdón. Entonces, hoy en día, por ejemplo, tenemos un ejemplo que contrarresta esta situación, ¿no? Que es de Jarada, por ejemplo, ¿no? Que también yo creo que ahí los militantes del RIF se equivocaron en excluir, ¿no? En ser un movimiento excluyente en vez de ser incluyente. Sí, en respuesta a esta pregunta, bueno, después la primera pregunta puede responderla. En la segunda, esta se puede dar un enfoque más o menos de la situación del Hirak en el RIF. Primero, el Hirak en el RIF no ha excluido a todo Marruecos, a nada, es un Hirak del RIF. Es decir, son reivindicaciones sociales, sí, es verdad que en todo Marruecos tenemos esas carencias, porque es más, el Atlas es peor, vive peor que el norte. Pero no tenemos la culpa de ser un pueblo que ha dicho basta. Basta de la represión, basta de la marginación, basta tal. No vale decir, oye, hasta que no se levanten los demás yo no me levanto. No. Y hemos dado un ejemplo encima. En el RIF ha dado un ejemplo a Marruecos hoy día. Tenemos levantamientos en Oujda, por ejemplo, en el Hirak de Jarada, y ha dado un ejemplo, y lo dicen, han reconocido que el ejemplo han cogido del RIF. Están también ahora en el Atlas, están en Jnifra, han empezado a extenderse porque han visto que las reivindicaciones sociales y económicas y culturales que reivindican en el RIF son las mismas que ellos necesitan. Por eso hemos dado un ejemplo, no hemos excluido a nadie, ni hemos dicho que somos independentistas, como dicen algunos. Ya nos basta con que los partidos políticos de Marruecos, menos mal que se han echado para atrás, nos han acusado del separatismo, de que nosotros queremos separación de Marruecos. Pero después, cuando salieron 200.000 personas a la calle, a reivindicar que somos marroquíes, y eso es nuestro país. Lo que queremos son justicia social. Y al final los 5 partidos políticos se han echado para atrás y han pedido perdón. Han dicho que se han equivocado, que no hay financiación extranjera y tampoco quieren separatismo. Con lo cual, aquí no veo ninguna exclusión de lo que es Marruecos. Es cierto, quiero entender de tu pregunta que 20 de febrero era un movimiento marroquí, en todo por Marruecos, que fracasó en su momento, y el Hirak empezó desde el RIF. La pregunta, creo entender, que por qué no se levanta todo Marruecos para dar respuesta a la situación de Marruecos. Yo no puedo esperar como... No he preguntado eso. Yo no pregunté eso, porque no sé cómo. Yo no lo pregunté. Es que no hemos excluido a nadie, el RIF no ha excluido a nadie. El RIF es una lucha social que reivindica unos derechos sociales, culturales y económicos, nada más. No, y en 700 kilómetros desde Tánger de Tetuán hasta Saidia, que son 700 kilómetros, no hay ninguna universidad. Desde Tetuán hasta Saidia, 700 kilómetros, no hay un hospital. Estamos hablando de cosas peores. En industria no hay ninguna, y hay una que la han quitado y hace poco encima. No hay ninguna industria, una fábrica, en todo este territorio. Con lo cual, ya es bastante decir basta, porque es una cosa que ya, encima es una revolución juvenil. Los jóvenes no tienen trabajo, no tienen nada, con lo que han dicho basta. Entonces, menos mal, digo yo, ojalá que sirva de ejemplo para todo Marruecos, pero nunca hemos excluido a nadie. Y el Hirak de RIF es una lucha no de los rifeños, de los derechos del pueblo marroquí en general, pero que somos mismos todos. Pero nosotros, el pueblo rifeño ha dado el primer paso para conseguir, ojalá lo consigamos, para dar ejemplo a todo Marruecos. Antes ha hecho una pregunta por la primera. ¿De cuántos presos de Marruecos? وهذا الشيء بالضبط يعني تقدرني في نختي تجيني تقدرني المشكله يعني وهذا الشيء بالضبط مش حالي ولا من السنه اللي نجي حوالي 58 ديال كاشا 58 ديال كاشا الحيتني ولكن من 60 شحال يتوظفوا مش حيدفوا الى اخره وهذا الشيء احصاءات دقيقه. على كل مش حيتوظفوا كل شيء، على الاقل سكان اللي بدا الحراك على الاقل 500 واحد اللي كيتوظفوا على الاقل تبع باش هذه القيمه كيجي
limite. Portanto, os europeus. El compañero dice que al principio con su intervención dijo claro que el problema que tenemos es de organización para conocer datos y estadísticas de todos los presos que tenemos en Marruecos, porque hay desconocimiento de ese tema. Sí sabemos que hay unos 500 detenidos, eso está ahí. Y hay muchos que están condenados a 2, a 3, a 5 años, y a algunos a 20 años, pero no sabemos exactamente cuántos han salido, cuántos están y por qué no los han condenado. Una cosa personal, yo creo, la pregunta, ¿por qué no los juzgan? ¿Por qué están dilatando? Sí, yo creo que es un tema político, claro, como lo conocemos todos. Están intentando ganar tiempo para sofocar, para que el pueblo se aparquen, para que ellos consigan lo que quieren. Cuando sea para que todo puede condenar a 30, 40 años. Eso lo sabemos desde la política de Marruecos, lo sabemos todos, por eso está jugando con el tiempo. Estamos intentando poner el pulso con ellos desde aquí, porque la Nocemas como región está ya militarizada totalmente, no se puede mover, no pueden ni salir a la calle, con lo cual desde el diáspora, desde Europa, estamos intentando dar ese área de oxígeno para conseguir hacer presión sobre Marruecos para conseguir los derechos que hemos reivindicado. Había un turno para él. Sí, yo lo que quería decir es que yo veo claro que el movimiento rifeño lo que hace es motivar, o puede motivar, puede ser la causa de que otros movimientos que pidan también justicia, libertad y derechos se puedan movilizar en Marruecos y que puedan ser también incluso transmitan espíritu de lucha a los demás, ¿no? Porque Europa está medio dormida. Entonces, el tema que yo considero fundamental aquí es: hay que desmontar la idea de una monarquía democrática, constitucional. Primero porque no es una constitución, las constituciones liberales lo que tienen es la ley está por encima de todo, ¿no? Y el rey no, el rey ahí en Marruecos está por encima de la... Entonces no hay división de poderes, no hay libertades públicas, no hay libertad. Entonces lo que hay que... tenemos un hecho concreto que son un montón de detenidos, porque se han manifestado, o por lo que han visto que pueden ser elementos peligrosos, los cogen, o sospechosamente peligrosos, los cogen, los detienen, los retienen. Eso es causa de crear, a través de actores políticos como en España, por ejemplo, como Podemos, o como instituciones públicas, organizar demandas públicas de esos secuestros públicos que ha hecho el Estado marroquí. Es decir, hay que preparar demandas, querellas contra el rey y contra su régimen en donde quepan esas demandas, en organismos internacionales, y que se vuelva a descubrir el montaje del sistema que hay en Marruecos. Es decir, Marruecos, no, usted no es democrático, y el rey no es, el rey es el poder, y el poder y luego sus amigos y tal, pero él no es ni una sociedad democrática, ni una sociedad... Democracia tampoco son muchas, miramos aquí la española y también tiene unas lagunas importantes, pero hay que plantear en el juicio internacional, ¿no? Es decir, vamos a ver, esto es atacar a los derechos fundamentales de las personas. Los derechos universales tienen que estar reconocidos en la Constitución. Esa Constitución no vale porque no reconoce esos derechos. Y entonces, a través de que hay presos políticos, de hacer denuncias públicas en instancias públicas, jurídicas, en instancias internacionales, tribunales internacionales, y ver qué es lo que pasa y que investiguen. Y entonces esa orden haría que dijesen, coño, vamos a ver cuántos presos políticos hay, cuántos presos ha generado usted en este movimiento social. Ese es el tema que yo creo que habría que trabajar, que las cosas son mucho más sencillas, más concretas, ¿no? En vez de divagar a lo mejor ese tipo de cosas. Que gente de Podemos, por ejemplo, diga, oye, nos comprometemos, claro, se tienen que comprometer y mojarse y decir, oye, vamos a ver si nos
Me recuerdo el tema el problema saharaui con Felipe González, ¿no? Que decía yo, cuando sea presidente, tal, bueno, luego fue presidente y luego tal. Porque luego hay intereses políticos que no son intereses generales, sino intereses particulares, ¿no? Entonces, ahí, desde instancias que hay ahora, se pueden resolver, por lo menos hacer esas demandas que abran niveles de investigación, que vean, que vayan a las fuentes, y eso podría por lo menos desmontar cosas y ayudar un poco al pueblo rifeño y animar a otros pueblos de Marruecos que se motiven, y porque la demanda es grande, ¿no? La demanda de derechos es grande. Sí. ديمقراطيين السنن الى المغرب وتجي ديمقراطي سنت وجماعه سنت يعني بروبليم كيمشي ديمقراطي ثانيا المنظمات الحقوقيه غير الخدمه الدوليه امنيستي هيومان رايتس واتش تلقى انفستيغاسيون بروبليم في العلاقات جا المغرب بالدول النظام يقصح اقسم الضغط باش تفضحوا من يعني المغرب هذه جات الاشكاليه. Dice que los marroquíes saben perfectamente que Marruecos no es un país democrático. Y los países de Occidente también lo saben que Marruecos no es democrático. Las instituciones no gubernamentales de derechos humanos y de Amnistía Internacional han hecho su trabajo. En el tema del RIF de Marruecos han hecho su trabajo a nivel mundial, condenando lo que está pasando ahí, hasta han ido a Marruecos muchas veces. Con lo cual la cuestión es romper ese vínculo que hay de relación entre país y países, Marruecos con otros países de Europa, porque hay intereses económicos, políticos. Entonces ahí está el tema donde hay que dar, porque los demás han hecho su trabajo, han llegado a denunciar a nivel internacional, porque hay datos sobre eso y lo han hecho, ¿sabes? Es lo que quería yo, entre comillas, paréntesis nada más, añadiendo un punto sobre el marco de la Constitución de Marruecos. Cuando digo, hay una constitución que han hecho ellos en 2011, una constitución marroquí. Cuando hablamos de constitución hablamos de algo que nos une a todos los marroquíes, y eso es constitución, no es del pueblo, donde dice que tenemos derecho a manifestarnos pacíficamente, es un derecho, está reflejado en la constitución marroquí. El Hirak de Rif es un Hirak pacífico desde el principio hasta hoy día. Derecho a reunión. Siempre, reunir y manifestarse. Eso es un derecho. Lo hemos hecho ya, no lo hacemos, en el norte de Marruecos. Resulta que al hacerlo, los detienen a todos los 500 personas y a la cárcel, sin ningún motivo, por manifestarse. Oye, que yo estoy haciendo lo que dice la Constitución, y te detienen. Eso primero. Lo segundo, va un abogado a defender a esta gente. Van y lo condenan a 1 año y medio también. O sea, ¿de qué vais a hablar? El Bustawi, el abogado de los detenidos, le han condenado a 1 año y medio ahora mismo. Y es una cosa donde ya no sabes, donde solamente tenemos que hacer presión desde Europa, desde aquí los partidos políticos o la opinión mundial para poder desenmascarar y desenmascarar el régimen y decir, no, esto no es un sistema democrático, esto pasa así, y planteando esas cosas. Sí. Bueno, en la Constitución ponen esto, el derecho de reunión, el derecho de asociación, tiene que reconocer los derechos. Sin embargo, por encima de la Constitución está el rey. El problema también es que no solo los rifeños, voy a hablar de rifeños porque son los que se están protestando, pero no solo tienen en contra al gobierno, al Maghreb, sino también a mucha población marroquí que está en contra de los rifeños, de sus revueltas, y claro, no puedes decir, oye, que este Estado no es democrático cuando tienes a la mitad de la población en tu contra, ¿sabes? Y lo sentimos mucho, pero tenemos que cerrar ya. Son las 9. No tenemos más tiempo. A las 9 tenemos que dejar el salón de plenos. Muchísimas gracias a Yufra, a Lina y a David por habernos acercado al RIF y a la problemática de los derechos humanos. Desde luego nosotros hemos podido, y nosotras hemos podido contribuir un poco al debate y a la solidaridad del pueblo hermano marroquí y en particular el rifeño, y pues continuar con la solidaridad y exigir a los dirigentes políticos
una política más de defensa de los derechos humanos y de la solidaridad con los pueblos. Pues muchísimas gracias.